Le voy a invitar en esta hermosa mañana todavía a que vaya conmigo al libro de los Salmos para la gloria del Señor. Amén. El libro de los Salmos, capítulo 92 para la gloria de Jesucristo. Amén. Salmo 92 para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Versículo 12 solamente. Salmo 92. Versículo 12, vamos a darle lectura en esta hermosa mañana. Y el tema que vamos a tocar, le hemos titulado, El justo florecerá. ¿Cómo se llama el tema, hermano? El justo florecerá. Acuérdese de eso. Yo estoy seguro que va a ser de mucha bendición. Cuando Dios lo ponía en mi corazón, me ministraba ahora para impartirlo a la iglesia. Y sé que vamos a salir edificados en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. El tema es el justo florecerá. Salmo 92, versículo 12 para la gloria del Señor. Le vamos a dar lectura todos juntos, una vez fuertemente, ¿verdad? Con toda reverencia, porque es palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Una vez más ese mismo versículo. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que es sobre todo nombre, en esta hora te doy gracias con todo mi corazón por el privilegio que me das de poder compartir tu palabra. Gracias, precioso Espíritu Santo, por tu presencia. Habla a nuestros corazones, Señor, habla a nuestras vidas. Tú conoces cada necesidad y sé que algo poderoso vas a hacer en esta mañana y parte de la tarde, mi Cristo. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos y que a cada una de las personas que va a llegar este mensaje sea de edificación, de exhortación y de consolación, de crecimiento espiritual, de motivación, de aliento para la gloria de tu precioso nombre, mi Cristo. Toda obra del enemigo sea inoperante, haya libertad, haya bendición para escuchar tu palabra y que la gloria, la honra y la alabanza, Dios mío, te la damos solamente a ti, de antemano de lo que vas a hacer en este lugar como aquellos que va a llegar este mensaje, Padre Celestial. Recibe la alabanza, la adoración y la exaltación en el poderoso nombre de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Y juntos decimos, denle un aplauso al Dios Todopoderoso, pero déselo fuerte, con gozo, con alegría, porque Él está en este lugar. ¿Cuánto lo creemos? Ya se puede tomar su lugar y estar atento a la palabra que Dios tiene para nuestras vidas. El tema, le repito, se titula El justo florecerá. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Y vamos a ir desglosando este versículo. Yo sé que usted lo ha escuchado, quizá usted ya lo ha oído. Existe hasta un coro, ¿verdad? Dice: el justo florecerá como la palmera. Y dice: florecerá, florecerá. Y lo cantamos con todo nuestro corazón. Pero una cosa es cantarlo y otra cosa es sentirlo, otra cosa es vivirlo y aplicarlo a nuestra vida. Y esta palabra es poderosa. Le decía, ya llevaba yo un tiempo. De hecho, nunca he compartido este versículo. Creo que es la primera ocasión que lo voy a predicar. Y Dios puso en mi corazón hablarlo el día de hoy. Porque Dios sabe qué necesidad traemos. Dios sabe cómo llegamos a su presencia, cómo llegamos a su casa, cómo estamos, ¿verdad? Al escuchar este mensaje. Alabado sea Jesucristo. Amén. Y quiero que vayamos entrando poco a poco en materia, hermano. Poco a poco vayamos entrando a este mensaje. Recuerde, ¿verdad?, que vamos a ir en la introducción. Después vamos a explicar un poquito este versículo. Porque, hermano, con un versículo podemos extendernos demasiado. Con un solo versículo podemos hablar demasiado acerca de la palabra del Dios Todopoderoso. Amén. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y algo que yo quiero recordarle para ir entrando al mensaje es lo siguiente. Y escúcheme bien, porque eso Dios lo puso en mi corazón. Y lo primero, hermano, que yo quiero decirle es que Dios no nos llamó a vivir en derrota. ¿Cuánto lo creemos? Dios no nos llamó para estar todo el tiempo derrotados, vencidos. Dios nos llamó para otro propósito. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios no nos escogió para mal, para hacer mal en nuestra vida. La Biblia dice que los planes de Dios para con nosotros son de bien y no de mal. ¿Cuántos alaban al Señor? Hay gente que dice que solamente me va mal cuando busco a Dios. Pero yo creo todo lo contrario. Que cuando el Señor nos escoge, Él bendice nuestro camino.
Y aún a nuestros enemigos, dice la Biblia, hace estar en paz con nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Adereza mesa delante, en presencia de mis angustiadores, dice la palabra del Dios Todopoderoso. Sirve la mesa en presencia de aquellos que me hacían mal. ¿Cuántos alaban a Jesucristo? Dios no nos llamó, hermano, para cosas negativas, sino para bendecir nuestra vida. Alabado sea Jesucristo. Y algo muy importante, que es donde me voy a enfocar en esta mañana: Dios nos escogió para florecer. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen amén? A ver, ¿cuántos creemos que Dios nos escogió para florecer? Me voy a enfocar en ese solo versículo en esta hora. Estaba yo estudiando este pasaje y me emocioné, hermano. Tantas promesas que vienen en ese solo versículo. Alabado sea Jesucristo. Y vamos a darle lectura una vez más a este versículo. El Salmo 92, versículo 12, para la gloria del Dios Todopoderoso. Aleluya. Salmo 92, versículo 12, dice de la siguiente manera. Dice así: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. A ver, una pregunta. ¿Cuántos hemos escuchado esto alguna vez? Le digo, yo no he compartido este versículo, hermano, y desde hace tiempo mi esposa puede dar testimonio de esto. He querido compartir este versículo, pero como que Dios no me decía es el momento, y ahora lo sentí hacer. Ahora sentí que es el momento idóneo para compartir este versículo y hablar de lo que Dios quiere de verdad traer a su pueblo. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Aleluya. Amén. Mire el salmista en el Salmo 92, versículo 12. La Biblia nos enseña una metáfora. ¿Cuántos alaban al Señor? Y compara la vida, escuche bien, compara la vida de un justo con la palmera. Acuérdese, ¿verdad?, que si algo caracterizaba a Salomón es que sabía, ¿verdad?, distinguir cada metáfora de la vida. Y él ponía como ejemplo a los arbolitos, los animalitos, ¿verdad? La Biblia habla de un hombre que era muy sabio llamado Salomón, y porque él entendía la enseñanza que venía relacionada en las Sagradas Escrituras. El salmista de igual manera está poniendo una metáfora y está comparando la vida del justo con una palmera. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Usted dirá, pero ¿qué tiene que ver mi vida? ¿O qué tiene que ver la vida del justo? Vamos a explicarlo poco a poco todo eso con una palmera. Sí, lo está comparando en esta cuestión, pero dice florecerá. ¿Está de acuerdo conmigo? Sí. Usted leyó el versículo y dice, el justo, no cualquiera, el justo tiene que florecer. Alabado sea Jesucristo. Aleluya. Amén. Tiene que florecer, dice el salmista. Alabado sea Jesucristo. Aleluya. Ahora vamos a ir parte por parte, ¿verdad? Porque aquí hay dos palabras claves que quiero ir tocando. Primero, la palabra justo. ¿Qué significa ser justo? En pocas palabras, ¿cuál es el concepto de justo según la Biblia? Alabado sea Jesucristo. Justo significa ser aceptable para Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. El libro de los Efesios, el apóstol Pablo dice que Dios nos hizo aceptos por el puro afecto de su voluntad en el amado llamado Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Justo significa en pocas palabras ser aceptado para Dios. La pregunta es ¿cómo llegamos a ser justos nosotros? Esa es la pregunta. ¿Cuántos lo sabemos, hermano? Aleluya. Porque eso lo debemos saber como hijos de Dios. No éramos justos, el apóstol Pablo dice, justo no hay ni uno solo, no hay quien haga lo bueno, todos hacen lo malo. Pero llegamos a ser justos a través de la justicia de uno solo. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque la Biblia dice que aquel que fue justo, ¿verdad? Aquel que no conoció pecado, el Padre por usted y por mí lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alabamos a Jesucristo? Dele la gloria al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. ¿Quién es una persona justa? Una persona que es aceptable para Dios. Estamos empezando con el mensaje. Llegamos a hacerlo, ¿verdad? A ser justos a través de la justicia de uno y por medio de la fe en Él o en Jesucristo. Aleluya. No podemos ser justos si no ponemos nuestra fe en Jesucristo. Amén. Cuando venimos a Él y confiamos en Él, Él tomó nuestro lugar de pecador. Él tomó el castigo que nos correspondía y nos dio su lugar de justicia.
Por eso nosotros ahora somos aceptos en Dios. Por eso ahora nosotros podemos acercarnos a Él con toda confianza, porque alguien ya pagó por nuestros pecados. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Por qué quiero empezar con eso, hermano? Porque el salmista dice, el justo, y esa es una persona justa. Humanamente, hermano, ¿cómo es que existe la justicia? ¿O cómo es que una persona es absuelta? Solamente pagando por lo que ha hecho, o que alguien más pague por él. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Sí está de acuerdo? En un término legal así es, ¿verdad? Cometimos una falta y la única manera de ser justificados es pagando por lo que hicimos, o que alguien tome nuestro lugar. Nosotros merecíamos un castigo, merecíamos una condenación. Estábamos predestinados a una eternidad sin Cristo. Pero alguien vino y murió en la cruz del Calvario y llevó nuestras cargas, llevó nuestros pecados y nos ha hecho justos delante del Padre. Déselo fuerte. Alabado sea Jesucristo. Porque no crea que morir en el madero era un acto de honra. Morir en un madero era una maldición, era el peor castigo de un criminal, de un malhechor. Gálatas dice que por nosotros se hizo maldición, porque estaba escrito en la ley, maldito todo aquel que fuera colgado en un madero. Él tomó nuestro lugar. Por eso cuando venimos a Cristo, le creemos, obedecemos su palabra, venimos a ser justos delante del Padre. Alabado sea Jesucristo. Esa es la primera palabra clave, que vamos a ir entrando al consejo de la palabra del Señor. La segunda palabra clave es florecer. Porque el salmista dice, el justo, el que vive una vida aceptable delante de Dios, tiene que florecer. A ver, dígale que está a su lado, tienes que florecer. ¿Qué significa florecer en la Biblia? En la pregunta, ¿verdad? ¿Qué significa florecer? Alabado sea Jesucristo. Florecer en la Biblia significa lo siguiente, escúcheme bien, porque voy desarrollando el mensaje. Florecer significa prosperar. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero prosperar, hermano, primero en importancia, porque Dios honra a los que viven de acuerdo a su voluntad. ¿Cuántos alaban al Señor? Florecer significa prosperar, primero en importancia, segundo en reputación, porque ya no tenemos la misma reputación de antes. Cuando venimos a Cristo ya nuestra conducta es otra, nuestra vida es otra, nuestra reputación es otra. Gracias a Dios, alabado sea Jesucristo. Prosperar en importancia, en reputación o riqueza. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque también Dios, hermano, nos bendice. Dios no antepone lo material con lo espiritual. El apóstol Juan dijo, amado, yo deseo que tú seas prosperado, ¿qué? En todas las cosas, y que tengas salud, pero dice, así como prospera tu alma. ¿Qué es lo que tiene que venir primero en nosotros? ¿La prosperidad material o la espiritual? La espiritual, y tiene que ir de la mano. Dios no está en contra de bendecirnos. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere prosperarnos en todas las áreas, pero tiene que ir de la mano con nuestra vida espiritual. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero según lo que estamos viendo, ¿quién es el que prospera? El que florece, el justo. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Sí me estoy explicando, hermano? Alabado sea Jesucristo. El justo florecerá, dice la palabra del Señor. En lo espiritual, florecer también significa crecer o lograr éxito. ¿Cuántos tenemos propósitos? ¿Cuántos tenemos metas? ¿Cuántos queremos llegar a un lugar, a un propósito, a una cumbre? ¿Cuántos queremos hacerlo? Amén. Dios no está en contra de eso, hermano, pero tiene que hacer de acuerdo a la voluntad del Señor. ¿Cuántos alabamos a Dios? Dios no está en contra de eso, alabado sea Jesucristo. En lo espiritual, la palabra florecer significa crecer o lograr éxito. Alabado sea Jesucristo. El justo va a crecer. El justo va a lograr el éxito que desea. El justo va a llegar a su propósito. Alabado sea Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Bendito sea el Dios Todopoderoso. Aleluya. La palmera, mire, ¿verdad? Vamos a ir hablando un poquito acerca de este versículo. Capítulo 2 de 92, perdón, de Salmos. Versículo 12. Aleluya. La palmera que menciona el Salmo 92, escuche bien, vamos a ir entrando un poquito a desglosar este versículo. La palmera, siga con su vista, que menciona el Salmo 92, tiene datos muy interesantes. ¿Cómo ve usted?
Y de eso quiero hablarle hoy en esta hora. Porque dice el justo va a florecer como la palmera. ¿Con quién compara Dios al justo? Con una palmera. ¿Por qué será? Y hay mucho que hablar acerca de esto, pero yo quiero darle algunos datos solamente de esta palmera. Alabado sea Jesucristo. Esta palmera mencionada en el Salmo 92, punto número 1, esta palmera datilera, escuche bien, tiene la capacidad de dar hasta 100 frutos por año. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Fíjese lo que está diciendo, porque está hablando de la palmera datilera. Yo creo que todos conocemos esa palmera, alabado sea Jesucristo. Y le voy a ir dando algunos datos para irlo aplicando a nuestra vida espiritual. Punto número 1, dijimos, esta palmera datilera tiene la capacidad de dar hasta 100 frutos por año, alabado sea Jesucristo. El que vive, porque la Biblia dice, hermano, que está comparándolo, la vida del justo con la palmera. El que vive de acuerdo a la palabra nunca dejará de influenciar para bien en la sociedad, ni va a dejar de dar fruto. ¿Cuántos alaban al Señor? Le repito, el que vive de acuerdo a la palabra, escuche bien, nunca dejará de influenciar para bien en la sociedad, tendrá identidad. Porque un hijo de Dios tiene una identidad bien definida. La gente está buscando una identidad imitando a cualquier cosa, pero el hijo de Dios tiene una identidad. ¿Cuántos alaban al Señor? Tiene una identidad, alabado sea Jesucristo. Tendrá, alabado sea el Dios Todopoderoso, un carácter agradable a Dios porque está en Cristo. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Fíjese lo que dice, lo estamos comparando. El justo florece como la palmera. La palmera tiene la capacidad de dar muchísimo fruto al año. Y el que vive de acuerdo a la palabra, el que está en Cristo, todo el tiempo da fruto. ¿Cuántos alaban al Señor? Tiene un carácter agradable a Dios. Yo le decía a gente que dice tiene un carácter muy fuerte porque se enoja rápido. Ese es un carácter débil. El carácter fuerte lo menciona la palabra del Señor, que tiene templanza, tiene mansedumbre, dominio propio, etcétera. ¿Cuántos alaban a Jesucristo? Amén. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. ¿Por qué da fruto, hermano? Porque está en Cristo. Acompáñenme a un versículo rápidamente, al Evangelio de Juan, capítulo 15, para la gloria del Señor. ¿Quién vive, hermano? Evangelio de Juan, capítulo 15, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 15, versículo 5. Mire lo que dice. Fíjese lo que dice. Juan capítulo 15, versículo 5. ¿Ya lo encontró? Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Qué dice? El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Léalo fuerte. Porque separado de mí, viviendo a tu manera, a tu criterio, a tu conveniencia, como tú piensas que me agrada, no vas a poder hacer nada. El salmista dice, el justo, así como la palmera, siempre tiene que dar fruto. ¿Cuántos alaban al Señor? El que está en Cristo nunca va a dejar, ¿verdad?, de dar fruto ni de proyectar el carácter de Jesucristo a las personas. ¿Cuántos alaban al Señor? Fíjese qué bonita metáfora, como Dios compara la vida del justo con una palmera datilera que tiene esa capacidad. Alabado sea Jesucristo. ¿Sí está aquí, hermano? Y segunda característica de esta palmera, voy avanzando, segunda característica de esta palmera es que tienen un cimiento o raíz tan fuerte, escuche bien, que es difícil que sea arrancada desde su raíz. Se dice, hermano, dicen algunos que llegan a medir en su raíz hasta 6 metros de profundidad. ¿Cómo ve usted? ¿Quién vive? O sea, no solamente dice el Señor, eres justo, tienes que dar fruto como esta palmera, sino que también esta palmera tiene otra característica. Y dice, ¿verdad?, que tiene la capacidad de tener una raíz hasta de 6 metros de profundidad. ¿Cómo la vamos a arrancar? No sé si usted algún día ha arrancado un arbolito que ya tiene una raíz grandecita. Y entre más grande esté la raíz, más difícil es. ¿Está de acuerdo conmigo? Esta palmera es imposible casi de arrancar por la profundidad que tiene su raíz. Alabado sea Jesucristo. Bendito sea el Dios Todopoderoso. ¿Qué quiere decir esto en nuestra vida espiritual?
un cristiano, escuche bien, un hijo de Dios, fundado en la roca que es Cristo, es inamovible. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos sabemos que no nos mueve cualquier cosa? Alabado sea Jesucristo. Por eso el Señor dice, ¿quieres que te compare con algo? Mira la palmera, no deja de dar fruto, y aunque venga lo que venga, es inamovible, porque está fundado en la roca que es Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Dios Todopoderoso, hermano? Bendito sea el Santo de Israel. Fíjese qué característica tiene esta palmera. Tenemos que echar raíz y estar anclados en la roca que es Cristo, porque estando en la roca va a ser difícil que nos movamos. Va a ser imposible, digo yo, que nos movamos de Jesucristo. El Salmo 62, acompáñeme rápidamente. Salmo 62, para la gloria del Dios Todopoderoso. Salmo 62. Fíjese lo que dice, versículo 6 y versículo 7. ¿Cuánto creemos que Dios está aquí? ¿Verdad que el que está en Cristo, hermano, es difícil que se mueva? ¿Verdad? Es el que se fue, se apartó de Dios, quizá no estaba bien anclado en la roca. Porque el justo dice que echa raíces y es inamovible. Salmo 62, versículos 6 y 7, dice así, mire cómo dice. Él solamente, ¿qué? Es mi roca. ¿Y qué más dice? Y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 7 dice, en Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? ¿Cuántos le dan un aplauso de alabanza al Santo de Israel? Bendito sea Jesucristo. Este versículo, yo le digo, hace tiempo a mí me llamó mucho la atención, y hasta hay un coro y lo cantamos bien bonito, bien alegres. Pero dice, ¿quieres ver la vida de un justo? Mira a la palmera. Jamás va a dejar de dar fruto y va a echar raíz tan fuerte que no cualquier cosa lo va a mover. No cualquier cosa lo va a tirar. No cualquier cosa va a causar estragos en su vida. Alabado sea Jesucristo. Amén. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Usted conoce, hermano, la historia de estas palmeras, que se dice que cuando viene la tempestad se doblan hasta el suelo, y cuando pasa la tempestad se vuelven a levantar, porque tienen una raíz tan profunda que es imposible que puedan ser arrancadas. Pero hay cosas muy interesantes cuando nos ponemos a meditar sobre esta planta. Alabado sea Jesucristo. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Mire, la palmera dátil tiene algunos significados históricos en la Biblia. ¿Sabía usted? La Biblia menciona esta palmera en muchas ocasiones y en diferentes culturas. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque mire, hay tantas cosas que nos muestra la Biblia, y Dios no por nada dice yo te voy a comparar a esto o a aquello, sino porque nos da una enseñanza. Alabado sea Jesucristo. A mí me gustaba cuando yo me convertí en mis inicios, platicaba yo con los hermanos, los que ya tenían más tiempo que yo en el camino del Señor. Y nos parábamos así, por ejemplo, en una montaña o en un lugar donde había árboles, había cosas naturales, y buscábamos enseñanza de las cosas y nos poníamos a platicar. Porque todo en la vida trae una enseñanza. ¿Cuántos alaban al Señor? Esta palmera, mire, en la Biblia tiene algunos significados históricos. Alabado sea Jesucristo. Por ejemplo, para los egipcios significaba fertilidad. ¿Sabía usted? La cultura egipcia, los egipcios la tenían como una planta importante que representaba la fertilidad. ¿Cuántos alaban al Señor? Alabado sea Jesucristo. Era un símbolo de fortaleza. Bendito sea el Santo de Israel. Alabado sea el Dios Todopoderoso. Para los fenicios era una palmera sagrada. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No era cualquier planta esta, hermano. En el oriente, alabado sea Jesucristo. Los egipcios decían que era símbolo de fertilidad, de fortaleza. Los fenicios dicen que era una palmera sagrada. Para los hebreos y para los griegos o para los judíos, alabado sea Jesucristo, simbolizaba el triunfo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso el Señor dice, ¿quieres que compare tu vida, la vida de un justo? La voy a comparar con una palmera. Y tienes que florecer, tienes que echar raíz, tienes que cimentarte, porque eso es lo que el Señor demanda de nuestras vidas. ¿Cuántos alaban al Señor?
Etimológicamente, yo creo que sí conocemos algunos de los que estamos aquí, esta palmera, ¿verdad? ¿Cuántos la conocemos? ¿Verdad que sí la conocemos algunos? Esta palmera, hermano, voy hablando más adelante. Etimológicamente la palabra dátil, escuche bien, significa dedo, ¿verdad? Significa dedo por la forma de su fruto. ¿Cuántos alaban al Señor? Y podemos hablar mucho más de este árbol, de lo que significaba, en cuántas culturas y etcétera. Pero vamos avanzando. Alabado sea Jesucristo. ¿Quién vive? ¿Si está aquí o no está aquí? Algunos de los antepasados también dicen, ¿verdad? O creían que los dátiles al lado de las casas eran símbolos de hospitalidad. O sea, tenían esa creencia. Había una palmera dátil en una casa al lado de la casita y representaba que en esa casa había buena hospitalidad. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. La Biblia nos enseña, hermano, y el salmista dice, el justo tiene que florecer, el justo va a florecer y tiene que ir su vida de acuerdo como si fuera esa palmera. ¿Cuántos alaban al Dios Todopoderoso? Amén. Alabado sea Jesucristo, bendito sea el Dios Todopoderoso. Bendito sea el Santo de Israel. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero hay algo muy importante, hermano. Hay algo muy importante que yo quiero decirle y que me quiero enfocar en esta hermosa tarde. Porque la Biblia dice, lo hemos dicho y lo reitero, la vida del justo es como la palmera, que nunca deja de dar fruto y que echa una raíz tan profunda que es inamovible. Pero, hermano, mire, la palabra del Señor también nos enseña y nos muestra, o la historia, que sin embargo esta palmera tiene un proceso muy difícil para poder dar fruto. Porque dar fruto no es fácil. ¿Cuánto lo creemos? Aleluya. ¿Será que nos cuesta dar fruto, hermano? Y así como la palmera, esta palmera tiene un proceso durísimo para poder dar fruto. ¿Sabía usted? Si usted no ha analizado este árbol, yo quiero hablar un poquito acerca del proceso que esta palmera pasa para dar fruto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y quiero que esté bien atento porque Dios quiere hablar a nuestro corazón en esta hora. Amén. Dios quiere hablar a nuestro entendimiento, a nuestra vida espiritual. ¿Cuántos alaban al Señor? Y quiero decirle algo en esta hora, que mire, ¿me vas a ayudar, Nasa, por favor? ¿Me acompañas con la guitarra? Alabado sea Jesucristo. Les decía que esta palmera, sin embargo, tiene un proceso muy difícil para poder dar fruto. ¿Qué quiere decir con esto? Mire, le voy a explicar. Esta palmera que menciona el Salmo 92, segrega una sustancia, ¿verdad? Que pasa por su tronco. Alabado sea Jesucristo. Mire, y cuando pasa por su tronco, dicha sustancia solo llega a la copa de la palmera cuando ésta es sacudida. ¿Cómo ve usted? Esta palmera tiene, ¿verdad?, una sustancia que aparentemente es independiente, que trabaja por su cuenta, que va avanzando por el tronco de la palmera, pero que esa sustancia no tiene la capacidad de llegar hasta la copa. ¿Dónde está el fruto, hermano, de la palmera? En la copa. Entonces, para que esa sustancia llegue hasta la copa, la palmera tiene que ser sacudida. ¿Cómo ve usted? ¿Quién vive? Esta sustancia, hermano, cuando llega hasta la copa, alabado sea Jesucristo, esto significa que entre más sea sacudida la palmera, más fruto va a dar. ¿Cómo ve usted? ¿Quién vive? ¿Cuántos hemos sido sacudidos alguna vez? Dice la Biblia, mire, dice, la vida del justo es como la palmera, que siempre da fruto, se ve muy bonita, que echa raíz profunda. Pero también la vida del justo, y hay un salmo que dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le libra el Señor. Esta palmera, para poder dar fruto, tiene que ser sacudida. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuántos alabamos al Dios Todopoderoso? Así es la vida, hermano, comparándolo. Así es la vida del verdadero Hijo de Dios. Alabado sea Jesucristo. No importan los fuertes vientos, las tempestades, las adversidades, siempre van a dar fruto. Qué bonita se ve la palmera con sus frutitos, pero para que dé fruto tiene que ser sangoloteada.
A veces Dios permite que seamos sacudidos porque quiere que demos fruto. A veces Dios permite que seamos sangoloteados en nuestra comodidad, en cualquier área de nuestra vida, porque Él quiere que demos fruto. Hay gente que cuando pasa el proceso de la prueba, el proceso difícil, quiere tirar la toalla y no entiende que Dios le está sacudiendo porque quiere ver fruto en él. Alabado sea Jesucristo. Pregúntele usted a cualquier siervo de Dios, a cualquier hombre de Dios, a cualquier hombre o mujer que ha estado en la obra, si no ha sido sacudido para dar fruto. El Señor dice: no desmayes, no desistas. Es necesario ese sacudimiento. Es necesario que seas tocado en tu comodidad, en tu conformidad, porque yo quiero más de ti. Alabado sea Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos alaban a Jesucristo? Pero no a todos nos gusta ser sacudidos por Dios, ¿verdad? No a todos nos gusta: Señor, es que me duele mucho, es que estoy luchando, es que es muy difícil. Y Dios dice: te voy a seguir sacudiendo, porque quiero formar en ti un carácter agradable a mí, porque quiero que seas como yo quiero, no como tú quieres. Y el carácter que tienes no me agrada aún. Yo necesito tocar tu comodidad. Necesito tocar esas áreas que quizá en el momento que estás pasando la situación difícil no entiendes, pero es necesario para formar un carácter agradable. Hay gente que dice: yo quiero tener fe, tiene que pasar por el proceso de la prueba. Hay gente que dice: quiero ver un milagro, tiene que pasar por el momento de adversidad, donde sienta que ya nadie le responde, que todo se le cerró alrededor y solamente está la salida hacia el cielo. Hay gente que dice: quiero ver la sanidad, quiero ver una sanidad divina en mi vida. Necesita enfrentar la enfermedad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Toda sacudida tiene un propósito, acuérdese de eso, hermano. Todo proceso tiene un propósito, porque los procesos, aunque no sean fáciles, si Cristo está ahí, va a tener un final feliz. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque en su momento, en el momento que menos lo imaginemos, Dios va a llegar ahí para mostrarnos el porqué o el para qué de la situación. ¿Cuántos alaban a Cristo? Si somos sacudidos, voy avanzando, hermano, voy acabando, no es para desistir, sino para aferrarnos más a Dios y dar más fruto. ¿Dónde se conoce un verdadero hijo de Dios? En la prueba. ¿Quién vive? ¿Dónde se conoce un verdadero hijo de Dios? En el momento difícil. A mí no me hable de pruebas y que yo tengo esto y que yo tengo una fe, porque en el momento de la lucha es cuando se muestra un verdadero hijo de Dios. En el momento de la dificultad. Decía, a mí me han preguntado muchas personas. Y una ocasión nos decía una persona que nosotros tenemos muchos problemas. Se me hace que usted ni tiene. O a veces la gente dice: pastor, si usted supiera lo que me pasa, es que usted no me entiende. Y yo a veces me lo quedo viendo y me río, porque yo me pongo a meditar y digo: quizá piensan ellos que nosotros no pasamos procesos para entender que solamente en Dios está la respuesta. Todo tiene un propósito. Alabado sea Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios de esa manera está formando el carácter de su Hijo en nosotros. ¿Se acuerda cómo fue nuestro Señor? Dice que cuando le escupían, se quedaba callado. Que cuando lo bofetearon, Él no dijo nada. Cuando lo maldecían, Él no maldecía. Él no habló mentira, no hubo engaño en su boca. Y a pesar de que fue hijo, dice el libro de Hebreos, por lo que padeció, aprendió la obediencia, como un ejemplo para nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios sigue trabajando en nosotros. Dios seguirá trabajando en usted, seguirá trabajando en usted y seguirá trabajando en mí. Pero la clave para dar fruto siempre es nunca apartarnos de la presencia de Dios. ¿Quién es un justo? Una persona que vive o que es agradable a Dios. Y cuando alguien es justo, tiene que florecer, tiene que prosperar, tiene que crecer, porque esa es la voluntad del Señor. Quiero ir acabando, hermano. Acompáñenme a ese mismo salmo, Salmo 92. Pero vamos a leer el versículo 12 y el 13. Vamos a ir acabando ahí. Quizá usted viene, ahorita Dios lo está sacudiendo.
¿Y sabe cómo nos damos cuenta? A veces en el semblante nada más. Yo siempre he dicho que cuando le pregunto a una persona ¿cómo estás? Y dicen bien, o muy bien, o bien, bien, es porque algo hay atrás. Es porque algo hay por ahí. Es raro aquel que le va a decir estoy muy mal, estoy luchando, estoy batallando, ayúdeme. Estamos acostumbrados siempre a decir estoy bien, ¿o no es cierto? ¿Verdad que sí? No sé si usted hoy venga, Dios lo esté sacudiendo, ¿en qué área? Es porque quiere forjar un carácter. Es porque a Dios, mire, usted y yo podemos decir yo ya estoy bien, pero Dios dice todavía te falta. A veces decimos yo ya estoy bien, pero Dios dice no, voy a trabajar más en ti y te voy a sacudir otra vez. No es fácil, pero es necesario. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Sabe por qué Dios llevaba a su pueblo al desierto? El libro de Oseas dice que los llevaba al desierto no para que murieran, sino para que se enamoraran de Él y para que aprendieran a depender completamente de Él. Salmo 92, versículo 3, 12 y 13. Póngase de pie. Fíjese cómo dice, hermano. Dice de la siguiente manera, dice así: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Versículo 13 dice: plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Pero mire, a mí me llama mucho la atención esta traducción, yo se la he dicho, y quiero leérsela en la Nueva Versión Internacional para que quede más claro. Y dice aquí de la siguiente manera, el versículo 12 dice: como palmeras florecen los justos, como cedros del Líbano crecen. Esta es otra enseñanza. Pero el versículo 13, ahí en la versión que usted tiene y en la versión que yo tengo, dice ¿dónde? Léalo fuerte, el verso 13. ¿Dónde florecen los justos? ¿Dónde vamos a florecer? Plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. ¿Sabe por qué a veces ya no florecemos? Porque nos hemos apartado de Dios. Dice la Biblia, el justo va a florecer, pero dice plantados en la casa, en la presencia del Dios Todopoderoso. Oye, antes dabas mucho fruto, tu carácter era otro, bien bonito adorabas, bien bonito alababas. Ya has dejado de dar fruto, es porque te apartaste solito ¿de dónde? De la presencia de Dios. Cristo dice, separado de mí, no le busques, no le muevas, no vas a llegar muy lejos, nada vas a poder realizar. Tus propósitos se van a caer, tus metas no se van a cumplir, no vas a vivir con dicha, con felicidad, porque separado de mí, nada puedes hacer. Porque necesitamos su respaldo, su protección, su guianza, su consejo. Y el salmista dice que solamente vamos a florecer plantados en la presencia del Dios Todopoderoso. ¿Quiere la clave, hermano, para nunca dejar de dar fruto? Ahí está en el versículo 13. Y el versículo 14, en la versión que usted tiene, dice: aún en la vejez. ¿Qué dice? Aún de viejitos, aún cuando ya no tengamos las fuerzas suficientes, no vamos a dejar de dar fruto. Alabados a Jesucristo. Estarán, ¿cómo? Amargados, tristes, y estarán vigorosos, o sea, fuertes y verdes. Pero la clave es no apartarnos de la presencia de Dios. Quizás usted llegó, le reitero, viene siendo sacudido. Hoy Dios quiere quitar esa carga. Y cuando seamos sacudidos, no tiremos la toalla. Al contrario, digámosle al Señor, ¿qué quieres de mí? Porque lo que Dios hace con nosotros cuando nos trabaja directo es un privilegio. Muchos quisieran tener ese trato de Dios. Yo conozco a gente que a pesar de que está lejos de Dios, dice es que Dios no me deja. Me siento inquieto, me siento incómodo. Siéntete privilegiado porque Dios quiere algo contigo. Porque Dios está ahí y dice: yo te voy a formar, te vayas a donde te vayas. Te escondas donde te escondas, yo te voy a alcanzar y te voy a formar y te voy a sacudir hasta que yo pueda usarte como un instrumento de bendición. Y es necesario.
Si nos ponemos a meditar antes de orar, ¿será que tenemos un carácter que a Dios le agrade? ¿O será que Dios todavía va a meter su mano en nuestro carácter? Tomemos este tiempo para pedirle al Señor que nos fortalezca. Fíjese ese proceso de la palmera. Yo le decía, se ve bonito con fruto, pero dice que entre más se sacuda, más fruto da. Porque de otra manera, esa sustancia no puede llegar a la copa para que dé fruto. Y tenemos que ser sacudidos, pero en Dios podemos soportar.